Hola chicos, buenas tardes. Vamos a ver qué tenemos para esta semana y algo de la tarea de la semana pasada. Vamos a comenzar con nuestros temas de la semana. En esta semana vamos a ver lo que se refiere a la parte de la energía. Vamos a comenzar primero con una energía que conocemos como trabajo. Vamos a continuar después con lo que se llama potencia. Y cerraremos en la semana con los diferentes tipos de energía. ¿Sí? Vamos a entrarle entonces. Perdón. A final de cuentas, todo lo que vamos a ver en esta semana está relacionado con esto, con la energía. ¿Sale? La energía que vamos a tener de diferentes formas, acá las vamos a ver, ¿sí? Caloríficas, eléctricas, químicas, hidráulicas, etc. Y una de las formas de energía que es muy común, que nosotros vemos, pues no a diario, pero sí de manera muy, muy constante, es el trabajo. Entonces vamos a iniciar primero con trabajo. ¿Ok? Ahora sí, ¿qué es el trabajo? El trabajo es una forma de energía que se produce, ¿sí?, cuando aplicamos una fuerza para mover un objeto una distancia. Entonces, por definición, el trabajo es fuerza por distancia. ¿Sale? Oiga, profe, pero es que ya vimos eso de fuerza por distancia. ¿No nos dijo que fuerza por distancia eran los momentos o torques? Sí. Sí, se los dije cuando vimos el equilibrio de fuerzas, cuando vimos el equilibrio con tercera ley de Newton. Fuerza por distancia se llama momento o torque. ¿Sí? Pero debe de cumplir con una condición que también se los dije en su momento, que entre la fuerza y la distancia existiera un ángulo de 90 grados. Es decir, esta fuerza va a producir un giro, un momento o un torque. Cuando yo multiplico la fuerza por la distancia del punto de referencia a la aplicación de la fuerza, obtenemos momento o torque. ¿Ok? Hasta ahí. Cuando hablamos de energía, de trabajo, la fuerza y la distancia deben de ir paralelas y en el mismo sentido. Es decir, el ángulo entre la fuerza y la distancia debe de ser de 0 grados, a diferencia de los torques donde debe de ser 90. ¿Sí? Entonces, ahí es donde cambia esta fuerza por distancia. De torque, ángulo entre fuerza y distancia 90, a trabajo, ángulo entre fuerza y distancia de 0 grados. ¿Okay? Entonces, dicho esto, o aclarado esto de la diferencia entre trabajo y torque o momento, porque la fórmula es la misma, bueno, pues vamos a darle al trabajo. ¿Sí? Entonces, dijimos que la fuerza y la distancia deben de ser paralelas. Cuando nosotros multiplicamos fuerza por distancia, vamos a obtener en el sistema internacional unidades de la siguiente manera: Newton por metro, Newton metro. El Newton metro se le bautizó como Joule. Entonces, un Newton metro es un Joule y lo vamos a representar con una J mayúscula. ¿Okay? Entonces, el trabajo, ¿sí?, se va a medir en el sistema internacional en joules. En el sistema CGS, sistema centímetro gramo segundo, se mide en ergs o ergios. ¿Sí? Como si fuera Sergio, quítale la S, ergio. ¿Vale? Esas son las unidades del sistema CGS, pero nosotros comúnmente pues trabajamos en el internacional. ¿Sí? Entonces, para nosotros la unidad va a ser Joule. ¿Sí? Sistema internacional. Ahora, tan fácil como multiplicar fuerza y distancia. Por ejemplo, este objeto que tiene una masa va a ser movido por esta fuerza una distancia d. La fuerza es de 5 newtons y la distancia es de 5 metros. Entonces el trabajo es 5 newton por 5 metros, 25 newton metro o 25 joules. Ya calculaste el trabajo. Ya, se acabó. ¿Sale? Eso es trabajo. Ahora, esta masa en este momento no interviene. ¿Sale? ¿En qué momento va a intervenir esa masa?
en este momento. Ve este ejemplo. En este problema tenemos la fricción. En este no hay fricción. ¿Sí? Por lo tanto, la masa del objeto no importa. Como no hay fricción, ¿sí? No hay ninguna fuerza que se oponga a esta. Fuerza por distancia. ¿Se acabó? Pero, ¿qué pasa cuando sí tenemos fricción? Recuerda que esta fuerza de fricción depende de la masa del objeto, depende del peso. Y tú sabes que el peso es masa por gravedad. Entonces ya la masa del objeto ya interviene. ¿Por qué? Porque en un ejemplo de estos, si te acuerdas de lo que vimos la semana anterior, el peso va hacia abajo, masa por gravedad, y la fuerza normal va hacia arriba. ¿Sí? En este ejemplo horizontal, la fuerza normal es la que me ayuda a calcular la fricción. Recuérdalo. Fuerza normal por coeficiente de fricción es fuerza de fricción. Entonces, ya en este caso, la masa sí interviene para calcular la fuerza de fricción. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hay fuerza de fricción? Ya sabemos que si vamos a mover el objeto hacia la derecha, como lo muestra esta fuerza F mayúscula, inmediatamente se le va a oponer una fuerza de fricción que va para acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos fuerza aplicada y fuerza de fricción? Bueno, tenemos que buscar el trabajo efectivo. ¿Sí? El trabajo efectivo. Y lo vamos a encontrar, este trabajo efectivo, al restarle al trabajo de la fuerza que provoca el movimiento, el trabajo de la fuerza de fricción. Al trabajo producido por la fuerza de movimiento le restamos el trabajo producido por la fuerza de fricción. Con los números que ponemos de ejemplo aquí, tendríamos trabajo de la fuerza 5 por 5, 5 newtons por 5 metros, 25 joules. Trabajo de la fricción. La fricción en este caso vale 3 newtons. No me dan ni el coeficiente de fricción ni me dicen la masa, ya me dan directamente la fuerza. Habrá otros ejemplos donde tengamos que calcularla. 3 newtons. ¿Cuánto se va a desplazar? Pues se va a desplazar los mismos 5 metros. Aunque esta fuerza se oponga a esta, es menor. Y como esta fuerza es mayor que la fricción, pues el objeto se va a mover para acá. ¿Cuánto se va a mover? Los mismos 5 metros. Entonces el trabajo de la fuerza de fricción es de 3 newtons por 5 metros. Y esto me va a dar 15 joules. Si yo le resto a 25, 15, me queda un trabajo efectivo de 10 joules. ¿Sí? 10 joules. Ahora, el trabajo lo podemos poner como T mayúscula, o como W mayúscula. ¿Sí? De hecho, generalmente te lo vas a encontrar como W mayúscula para el trabajo, porque viene de la palabra inglesa work. Pero luego vamos a confundir esta W mayúscula de work, la podemos confundir con esta W mayúscula que es el peso de los objetos. ¿Sale? Entonces, luego tenemos esas confusiones. Por eso yo lo estoy resolviendo con T mayúscula. Ahora, tampoco confundamos esta T mayúscula con la T mayúscula que representa al periodo en el movimiento circular. ¿Vale? Porque son fenómenos diferentes. ¿Sí? Ahora, aquí sí, por ejemplo, puede haber una confusión muy grande porque es más probable que tengamos un peso y tengamos movimiento de trabajo por fuerza y distancia. Entonces, ya sea que utilices T mayúscula para el trabajo o W mayúscula, es lo mismo, ¿sí? Yo estoy acostumbrado a utilizar la W y obviamente yo sé en qué momento estoy hablando de trabajo y en qué momento estoy hablando de peso. Pero si a ustedes se les confunden los términos y aparte que estamos entrando al mundo de física, si bien no es la primera vez que ven la física, porque se supone que la debieron de haber visto en secundaria, pues sí es de forma muy básica y hay cosas que se pueden confundir. ¿Vale? Entonces, puedes ponerla como T mayúscula, no pasa nada, o puedes ponerla como W mayúscula. Encontramos entonces que nuestro trabajo efectivo fue de 10 joules. Bueno, hay una segunda forma de resolver este asunto y es encontrando la fuerza efectiva, y esta fuerza efectiva
es una, digamos que esto es lo más cercano a la realidad, es decir, el trabajo de la fuerza menos el trabajo de la fricción, pero lo más lógico en un momento dado es restar las fuerzas que están trabajando para encontrar una fuerza efectiva. Es decir, si a esta fuerza yo le quito el valor de la fricción, voy a tener una fuerza efectiva en este sentido. Entonces yo calculo esa fuerza efectiva. Fíjate bien, 5 newtons de la fuerza menos 3 newtons de la fricción me da una fuerza efectiva de 2 newtons. Si esos 2 newtons, ¿sí?, yo se los aplico a la distancia que se mueve, me va a dar también 10 joules, que es lo mismo que tenemos de trabajo efectivo. Ahora, ¿por qué esto de la fuerza efectiva? Porque a final de cuentas recuerda que se va a mover hacia acá, ¿sí? Entonces quiere decir que va a haber una fuerza que está moviendo al objeto. Aun cuando tú le apliques 5 newtons aquí de fuerza, te vas a gastar 3 de esos 5 en contrarrestar la fricción. Y una vez que tú encuentres la fuerza efectiva, este problema se convierte en sin fricción, porque ya venciste a la fricción. Por eso es más, desde un punto de vista, si quieres analizarlo, es un poquito más lógico encontrar la fuerza efectiva para transformar un problema con fricción en un problema sin fricción, ¿sí?, donde solamente tenemos la fuerza y la distancia. ¿Cuál fuerza? La fuerza efectiva, ¿sí? El resultado es el mismo, lo hagas de la forma que lo hagas, vas a llegar al mismo resultado. Si lo haces con trabajo efectivo o lo haces con la fuerza efectiva, no importa, ¿sí? El resultado siempre va a ser el mismo. Ahora, ¿qué pasa si la fuerza que aplicamos no está paralela al objeto? ¿Qué pasa en este caso? Podemos tener inclusive fricción, no pasa nada, ¿sale? En este caso no tenemos fricción, conste. Aplicamos una fuerza, pero ya tiene un ángulo con respecto a la horizontal, ¿sí? ¿Cómo calculo el trabajo? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasa si también el objeto se levanta? Porque se puede levantar. Entonces aquí vamos a analizar dos cosas, chicos. Primero, cuando tenemos una fuerza inclinada y analizamos el movimiento horizontal, ¿sí?, la fuerza que causa el trabajo es este componente en X de la fuerza. No es la fuerza total, es solo el componente en X. Entonces yo voy a tener un trabajo en X. Ese trabajo en X te lo pongo acá abajo, ¿sí? Yo quito la fuerza en Y porque solamente en el eje X está trabajando esta, y aquí está. Si yo multiplico Fx por la distancia que se mueva el objeto, voy a tener un trabajo en X, Fx por D. Y Fx, si tú lo recuerdas, ¿sí?, es multiplicar, lo encontramos multiplicando la fuerza por el coseno del ángulo. Acuérdate, el coseno del ángulo cuando el ángulo se mide a partir del eje horizontal, del eje X. Entonces aquí vamos a tener fuerza coseno del ángulo por la distancia. No lo puse, pero esa es la fórmula, fuerza por coseno del ángulo por distancia. ¿Qué pasa si la fuerza en Y, el componente Y de la fuerza, es más pequeña que el peso? Pues este objeto no se levanta, se queda ahí, solamente se va a arrastrar horizontalmente. Por ahí no hay nada. Pero ¿qué pasa si este componente de la fuerza en Y es mayor al trabajo? Perdón, mayor al peso. ¿Qué pasa si este componente de fuerza Y es mayor al peso? Pues vamos a tener que el objeto se levanta, como lo estamos viendo aquí. Entonces vamos a tener un asunto, ¿sí?, donde el trabajo en Y te lo va a dar, déjenme borro esta parte para, ¿sí?, déjenme borro esto. El trabajo en Y te lo va a dar, sí, la fuerza en Y por la altura, ¿sale? La fuerza en Y por la altura menos el peso por la altura, ¿sí? El trabajo en Y va a ser la fuerza en Y, porque esta es mayor que el peso, por la altura que se mueve el objeto, menos el trabajo del peso. Es decir,
el valor del peso por la altura. Entonces tendríamos un trabajo en Y, ¿sí? A este trabajo, y déjenme se los pongo aquí porque lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, a esto de multiplicar el peso por la altura se le llama energía potencial. Peso por altura se llama energía potencial, ¿ok? Este pedacito de aquí, nada más. Entonces voy a tener dos tipos de trabajo. Cuando la fuerza en Y sea mayor al peso, voy a tener el trabajo en Y, en el eje Y, y voy a tener el trabajo en X. El trabajo en Y me lo va a dar el componente Y de la fuerza por la altura menos el peso del objeto por la altura, ¿sí? Si en un momento dado tú dices voy a despreciar el peso del objeto, es decir, no lo voy a considerar, pues tu trabajo en Y va a ser la fuerza en Y por la altura nada más, ¿ok? Pero en este ejemplo es esto de aquí. En el eje X solamente la fuerza en X por la distancia, ¿sí? Si te fijas, la altura es paralela a la fuerza Y y es paralela al peso, por lo tanto tenemos trabajo, y en este análisis la fuerza en X es paralela a la distancia que horizontalmente se recorre en X, por lo tanto el trabajo es válido, ¿sí? Entonces aquí lo único que hacemos es utilizar los componentes X, Y de la fuerza, ¿sí? Solo recuerda, si el componente Y de la fuerza es menor al peso, solamente se va a deslizar horizontalmente. Si el componente en Y de la fuerza es mayor al peso, esto se va a levantar. Y el movimiento que verías cuando se cumple que la fuerza en Y sea mayor al peso sería algo así. Tú levantas el objeto, brinca y luego vuelve a caer. Le aplicas la fuerza, brinca. Y nos ha pasado, hay ocasiones en que hemos movido objetos donde le damos un tirón bastante enérgico y resulta que el objeto, en lugar de resbalarse en el piso, que sería el movimiento solo horizontal, se levanta un poco y vuelve a caer. Entonces lo traemos a brincos el objeto. Le doy jalón, brinca y cae. Le doy jalón, brinca y cae. Cuando sucede esto, tenemos trabajo en Y y trabajo en X, ¿sí? Si en un momento dado el componente de la fuerza en Y no es suficiente para que se levante, quiere decir que el peso es mayor. Y cuando eso sucede, solamente vamos a tener el trabajo en X, ¿vale? Esto es lo que corresponde al trabajo. Vamos a revisarlo acá, ¿sí? Ahí va, hay varios ejemplos. Aquí está un tractor que está, moviendo esta rastra, así se llama esto. Los que provienen del campo ya saben que eso es una rastra, así se llama el objeto este. Entonces el tractor está arrastrando la rastra. Esto es trabajo, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo que habíamos visto hace un momento. ¿Qué pasa si tengo una fuerza y lo muevo una distancia horizontal? Aquí no están considerando el componente en Y, consideran que este componente en Y de la fuerza es más pequeño que el peso, entonces solo se va a arrastrar horizontalmente. ¿Cómo encuentro el trabajo? Pues fuerza por distancia por coseno del ángulo. Fuerza por coseno del ángulo es el componente X de la fuerza y D es la distancia que se recorre, ¿sí? Recuerda, este componente en X es paralelo a la distancia, por eso tenemos que encontrar el componente en X, fuerza por coseno, ¿sí? Y bueno, aquí están las unidades y aquí vamos a ver un ejemplo práctico de esto. No hay fricción, no se considera la fricción, se quiere mover una carreta 15 metros o se mueve 15 metros. ¿Cuál fue el trabajo? Bueno, el trabajo no lo está generando la fuerza en Y, porque la fuerza en Y es muy pequeñita para levantar la carreta. Entonces solo se va a mover en el eje X. Por lo tanto, el trabajo, que en este caso sería en X, sería 20 newtons por el coseno de 33 grados por 15 metros. 20 por coseno de 33 por 15. Es decir, 251.6 newton metro o 251.6 joules. Y ese es el trabajo, chicos. Multiplicar fuerza por distancia cuando fuerza y distancia son paralelas nos da un fenómeno llamado trabajo, el cual es una forma de energía. ¿Hasta aquí vamos bien? Ay, perdón. Bien.
Segundo tema de la semana, potencia. ¿Qué es la potencia? Bueno, la potencia mecánica es la rapidez con la que se hace un trabajo. Dicho de otra manera, aquí calculamos el trabajo de mover esta carreta. Si nosotros medimos el tiempo que tardamos en desplazar la carreta a los 15 metros, entonces podremos calcular la potencia. ¿Sí? ¿Cómo la calculamos? Dividimos el trabajo entre el tiempo. El trabajo que calculamos aquí lo dividimos entre el tiempo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que me tardé 10 segundos en mover la carreta a estos 15 metros, ¿cuánto sería la potencia? Pues yo dividiría 251.6 joules entre 10 segundos. Y eso me daría la potencia. ¿Cuánto valdría? 25.16. ¿Qué unidades tiene la potencia? La potencia tiene unidades que se llaman watts. ¿Sale? Me vengo para acá. La potencia es el trabajo entre el tiempo. Ya sé que lo pongas con la T o con la W. ¿Sí? Entonces, potencia va a ser fuerza por distancia, en este ejemplo, entre el tiempo que tardas. ¿Sí? El tiempo que tardas en mover el objeto una distancia aplicándole una fuerza. Otra vez, el tiempo que tardas en mover el objeto una distancia al aplicarle una fuerza. Eso es la potencia. Potencia es fuerza por distancia entre tiempo o trabajo entre tiempo. Las unidades son newton metro sobre segundo, joules sobre segundo, y ese joule sobre segundo se llama watt. Unidades de potencia. ¿Sale? Entonces aquí tenemos nuestra fórmula de potencia. Simplemente dividimos el trabajo entre el tiempo. Ahora, esto de la potencia no solamente se limita a la energía que llamamos trabajo. Funciona para cualquier tipo de energía. ¿Sí? Entonces, la potencia se puede expresar en términos de energía. Sí, potencia es igual a energía entre tiempo. En términos de fuerza, fuerza por velocidad. Al final de cuentas, la potencia nos tiene que dar unidades de energía entre unidades de tiempo. ¿Sale? Siempre que hagamos una operación de este tipo, que al final tengamos unidades de energía entre unidades de tiempo, nos va a dar potencia. ¿Sí? De manera entonces que nosotros tenemos aquí que la potencia sería la energía entre el tiempo. Simple y llano. ¿Sí? Y esto nos da pie al siguiente tema que tenemos que trabajar en esta semana. Y el siguiente tema de trabajo en esta semana, ¿sí?, es precisamente la energía. ¿Sí? La energía. ¿Cuál energía? Bueno, fíjate, una de las definiciones de energía te dice que la energía es la capacidad para desarrollar un trabajo. Aquí está. ¿Sí? Esa es la energía. Y la energía, igual que el trabajo, se miden en joules en el sistema internacional o en ergs en el sistema CGS. O también tenemos otra unidad para energía que conocemos mucho y la oímos mucho, que se llama calorías. Las calorías son unidades de energía también, chicos. ¿Sí? ¿Cuántas calorías te comiste con ese chocolate? Unidades de energía. Podemos también preguntar cuántos joules te comiste con un chocolate. ¿Sí? Que es la energía que necesitas para transformar todo ese chocolate que te comiste. ¿Sí? Entonces vamos a tener joules, sistema internacional, ergs, ergios o calorías en el sistema CGS. ¿Sí? Vamos. ¿Qué es la energía entonces? La capacidad para desarrollar un trabajo. Pero tenemos muchos tipos de energía, es decir, que hay muchos tipos de energía que pueden producir trabajo. O el trabajo se puede convertir a muchos tipos de energía, por lo tanto el trabajo es energía. Tenemos energía calorífica. ¿Sí? Cuando tú arrastras un objeto, es tan fácil, cuando tú pones las palmas de tus manos juntas y las empiezas a frotar, estás generando trabajo, porque estás aplicando una fuerza y estás moviendo tu mano una distancia, y luego las regresas, ¿sí? Mueves tus manos, aplicas fuerza y mueves distancia.
¿Qué sucede? Que tus palmas se empiezan a calentar. Estás transformando el trabajo, la energía de trabajo, la transformas en energía de calor. Una parte la transformas. ¿Sí? Podemos tener energía eléctrica, energía química, energía hidráulica, energía eólica, energía radiante, energía nuclear y energía mecánica. Podemos tener muchos tipos de energía, ¿sí? Todas estas y el trabajo es energía, ¿vale? Entonces, nosotros estamos realmente no nos hemos metido ni con la calorífica, ni con la eléctrica, ni con ninguna de estos tipos de energías. Estas de hecho las vamos a ver el próximo semestre, si nos toca clase juntos, obviamente, y esperemos que ya sea presencial porque así va a ser, creo yo, un poquito más fácil de entender este asunto. Pero estos son materiales del próximo semestre. Estamos solamente con la energía mecánica. Y esta energía mecánica la vamos a dividir en dos partes. La primera se llama energía cinética, ya te lo pongo aquí, y la segunda se llama energía potencial. ¿Sí? Solamente esta de aquí, ¿eh? Las otras se estudian por separado. La energía cinética es una energía que se produce cuando los objetos están en movimiento. Es una energía producida por la velocidad de los objetos. La energía potencial es la energía, ¿sí?, que tiene un objeto, ¿sí?, respecto de su posición con un plano de referencia horizontal, siempre y cuando estés por encima de ese plano. Cuando tú levantas un objeto y lo mantienes sostenido arriba de un plano, tenemos energía potencial, ¿sí? Entonces, esta es una energía causada por la aceleración de la gravedad, de hecho, causada por el peso, ¿sí? Si tú tienes el piso y tú levantas un objeto del piso, estás creando energía, bueno, no creando, estás haciendo una transformación energética a energía potencial, porque el objeto que tiene un peso se levanta del plano de referencia, en este caso del piso, una altura, ¿sí? Entonces vamos a tener estos dos tipos de energía, la cinética y la potencial. Va para acá, vamos para acá, ¿sí? ¿Qué pasa cuando levantas el objeto? Aquí está el objeto que levantaste y lo mantienes ahí, lo sostienes levantado, y aquí está el piso. ¿Qué sucede aquí? Pues este objeto tiene una energía potencial, ¿sí? Está causada por su peso, esa energía potencial, y por la aceleración de la gravedad junto con la altura que lo levantaste. Si nos fijamos en la fórmula, energía potencial es masa por gravedad por altura, y ya sabes que masa por gravedad se llama peso, es el peso de los objetos. Peso por altura, eso es energía potencial. El peso del objeto por la altura que lo levantas se llama energía potencial, ¿sí? ¿Y por qué tenemos estos dos tipos de energía mecánica y por qué aquí hay un más? Porque cuando tenemos este tipo de energías tenemos que sumar su energía cinética con su energía potencial para tener un equilibrio energético, ¿sí? Ley de conservación de energía, eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿sí? La ley de conservación de energía, pero empezamos desde ahorita. En la energía mecánica debemos de tener un equilibrio que se da por la energía cinética de los objetos y la energía potencial de los mismos, ¿vale? Entonces, ¿cómo voy a calcular la energía cinética? Aquí tienes la fórmula. La energía cinética es un medio de la masa del objeto por la velocidad que lleva el objeto al cuadrado. Masa por velocidad al cuadrado. La mitad es energía cinética. La energía potencial la vamos a calcular, como ya vimos hace rato, masa por gravedad por altura o peso por altura, ¿sí? ¿Cómo vamos a tener ese equilibrio energético? Muy simple, chicos.
Cuando tú sostienes un objeto a esta altura, una altura, y tú lo tienes sostenido, ¿cuánto vale su velocidad inicialmente en el eje Y? Pues 0, el objeto está detenido. Cuando tú sueltas ese objeto, se produce un fenómeno que ya vimos, que se conoce como caída libre. Y en la caída libre, si recuerdas, el objeto empieza a adquirir y a aumentar su velocidad, porque está siendo afectado por la aceleración de la gravedad. Recuerda que la aceleración hace que los objetos aumenten su velocidad, ¿sí? Cuando es positiva. Entonces, si nos fijamos aquí, la gravedad está actuando de forma positiva y está generando que este objeto, que originalmente no tenía velocidad, empiece a adquirir una velocidad, ¿sí? Una velocidad final del objeto, aquí en este punto. También puede ser hasta acá abajo, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle, para no confundirnos, que el objeto llega hasta acá abajo, ¿sí? Chocó el objeto con el piso, ¿sí? Y aquí, antes de que se detenga el objeto, lleva una velocidad final, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa aquí? Nos dicen que aquí en la energía mecánica se suman la energía cinética y la potencial. ¿Estamos de acuerdo? La energía cinética aquí es igual a 0 joules, ¿sí? Pero la energía potencial es mgh. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa cuando esto va cayendo? La altura va disminuyendo hasta que cuando pega en el piso, la altura vale 0. ¿Qué pasa aquí? Cuando estás a punto de chocar y chocas con la velocidad final, resulta que ya no tienes altura. En este caso, tu energía potencial es 0 joules, aquí son joules, ¿sí? En unidades, ¿sí? Y tu energía cinética, ¿sí? Como estás chocando con esta velocidad final, es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Cuál velocidad? En este caso, la velocidad final que llevas aquí, ¿sí? Esta velocidad, esa de ahí, ¿sí? Entonces hay una relación muy clara entre la energía potencial y la energía cinética en el eje vertical. También lo existe en el eje horizontal, pero en el eje horizontal casi no hablamos de energía potencial, ¿sí? La energía potencial la trabajamos por medio del peso, y el peso siempre va a ser un elemento que trabaja en el eje vertical. Entonces, nuestra energía potencial en el eje X básicamente no existe como tal. Realmente sí existe y no depende del peso, pero eso es otra cosa, ¿sí? La vamos a dejar ahorita así. Lo que sí vamos a analizar en el eje X es la energía cinética. ¿Por qué? Porque ya vimos el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Vamos a tener energía cinética y potencial en el movimiento circular. Hay de las dos, ¿sí? Entonces, están muy relacionadas la energía potencial y la cinética con los fenómenos del movimiento, ¿sí? Por eso vamos a encontrárnosla muy a menudo, y eso es lo que nosotros conocemos como energías mecánicas, ¿vale? Pues bien, chicos, eso es todo lo que corresponde a los temas de la semana. Si nos fijamos, creo que no hay ninguna tarea. Déjame checo para quedar nada más los reducimos al tamaño original. Y no hay ningún evento, ¿sí? Hasta la próxima semana van a tener tarea. Esa tarea va a incluir trabajo, potencia y energía. Energía únicamente hablando de la mecánica, ¿sí? Cinética y potencial. Estas se estudiarán luego en algún otro momento, ¿sale? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en esta semana. Pura energía, ¿vale? Te recomiendo que entres a la plataforma y entres a este enlace de Khan Academy, donde habla precisamente de todos estos temas,
¿sí? Ahí se está tardando un rato, pero ahí está ya, ¿sí? Aquí está Khan Academy, que es el trabajo, que es la energía. Aquí viene todo lo que acabamos de platicar ahorita. Está en estas lecciones de Khan Academy. Sí, son muchos videos, es decir, casi todos estos tienen video. Los que tienen esto tienen video. Sí, ahí está, otro. Este de la conservación es lo que vamos a ver la próxima semana. Y luego aquí, bueno, viene un documento, muchas cosas que vienen en la lección de Khan Academy. Yo te recomiendo que lo veas, que lo analices, que lo estudies y lo trabajes, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos, chicos, para esta semana. Comprender cómo la fuerza aplicada para mover objetos produce un trabajo, siempre y cuando la fuerza y la distancia que se mueva el objeto sean paralelos, ¿sí? Por otro lado, cuando divido el trabajo entre el tiempo que tardo en hacerlo, voy a encontrar lo que conozco como potencia, ¿sí? Y esa potencia la podemos expresar también en términos de energía, de todas las energías, ¿sí? Energía entre tiempo es potencia, energía calorífica, energía eléctrica, energía nuclear, de todas las que están aquí en plataforma que les puse aquí en este cuadrito. Si las dividimos entre el tiempo vamos a tener potencia, pero nos vamos a enfocar únicamente en estas dos que forman la energía mecánica, que son la cinética y la potencial. ¿Sale? Necesito que le echen muchas ganas, chicos, porque los resultados que obtuvieron no fueron nada buenos en el parcial, en el segundo parcial. Y hubo muchos chicos que aprobaron. De hecho, el 50% aprobó, el 50% no. Pero sí hubo una baja significativa de resultados en calificación. Se bajaron mucho del primero al segundo. Puedo entender que ya estén hartos de estar trabajando en línea. Puedo entender que estén desesperados, que quieran otra forma de aprender y de enseñar. Pero al final de cuentas es lo que tenemos, chicos, y yo quiero que hagan su mejor esfuerzo, porque al final del camino se trata de aprender. No se trata ni de sacar calificaciones, ni se trata de otra cosa. Se trata de aprender para que tengas más herramientas en tu vida, para realizar lo que vayas a realizar en tu vida. ¿Sí? Entonces, échenle muchas ganas, chicos, porque a final de cuentas nuestra vida está llena de todas estas materias que vemos de forma básica. Está llena de lenguaje oral y escrito. Está llena de tener que comprender y expresarnos en otros idiomas y en otros lenguajes. La vida está llena de química, ¿sí? Prácticamente toda la vida es química, ¿sí? La vida es física. Los fenómenos físicos los ves todos los días, que estás acostumbrado a verlos. Por eso ya ni caso les haces, o ya ni siquiera los ubicas. Toda tu vida es física, toda tu vida es química, ¿sí? La biología, todas estas materias básicas son esenciales para que tú tengas herramientas para la vida, no para que tengas herramientas para pasar un examen o para hacer una tarea o para terminar tu bachillerato o la universidad o una maestría. Son para herramientas para la vida. Entonces hay que comprender esto, hay que aprenderlo para que cuando tú veas el fenómeno te lo puedas explicar y en un momento dado puedas resolver algo si es que te causa algún problema desde el punto de vista de tu trabajo o tu vida diaria. Entonces échenle ganas, chicos, se trata de aprender. Ir a la escuela no es ir a sacar calificaciones, se trata de aprender, y aprender significa que tengas más recursos a tu favor para hacer lo que tengas que hacer en el tiempo que te toque estar en este mundo y en esta vida. Entonces quiero que le echen muchas ganas. Yo espero que hayan revisado ya sus calificaciones, porque ahí están en la plataforma, ¿sí? No he recibido no recibí ninguna queja, vamos a decirlo, o alguna aclaración de parte de algunos de ustedes respecto a su calificación. Yo creo que entonces están bien las calificaciones, pero no son lo que en su momento dado esperaría yo que fueran. ¿Vale? Ya es el último tirón, chicos. Yo creo que en agosto regresamos a
a las aulas. En qué forma no sé, o sea, bajo qué esquema no sé, pero yo creo que en agosto regresamos y ya es el último tirón que hay que darle. Entonces, chambéenle, por favor, trabajen, le hagan el esfuerzo. A final de cuentas, ustedes son los que tienen que aprender y las herramientas son para ustedes. Yo ya las sé, yo ya las conozco, yo ya las he usado y las sigo usando. No se trata del maestro, no se trata de la escuela, se trata de ti, de tu vida y de las herramientas que tienes para defenderte en ella. Entre más herramientas tienes, más fácil deberá ser tu vida y mejor deberá ser tu vida. Pero es decisión de cada quien, ¿vale? Yo no te puedo obligar. Sí me gustaría que le echaran muchas ganas. Y finalmente, con respecto a la tarea, chicos, de la semana pasada, en la tarea se colaron 5 problemas de trabajo que no debían de haber estado. Error mío, obviamente, porque a la hora que hice el ajuste pasé de una semana a otra las tareas y así sigo haciéndolo. Pero resulta que en esa ocasión no revisé esa tarea para ver si correspondían únicamente a los temas que vimos. Y se colaron 5 problemas de trabajo. Si los resolviste, qué bueno, es lo que estamos viendo en esta semana. Si no los resolviste, no te preocupes, esos 5 últimos problemas no cuentan. ¿Sí? Voy a hacer los ajustes a sus calificaciones para que esos 5 problemas no te afecten negativamente en tu calificación. Si los resolviste y los sacaste bien, pues qué padre, ¿no? O sea, y todo lo demás lo sacaste bien, pues ya sabes que tienes un 10 en la tarea, pero no van a contar realmente. O sea, voy a hacer los ajustes de calificación en la tarea de la semana pasada porque esos 5 problemas no debieron de existir, ¿vale? Entonces, aclarando eso, chicos, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo. Nada. Ok. Bueno, esos son los temas de esta semana, chicos. Estudienlos, trabajen con Khan Academy, revisen cualquier duda que tengan al respecto. Me preguntan. La semana que entra vamos a ver conservación de la energía y ahí sí ya va a haber tarea. Ok. Entonces, cuídense, chicos. Hay que seguirle dando y de veras, échenle todos los kilos para salir adelante. ¿Va? Los escucho luego. Que estén muy bien. Cuídense.